El grito de Valentina Mendoza resonó por los corredores sombríos de la hacienda San Rafael como el lamento de un alma en pena. Eran las 3:45 de la madrugada cuando descubrió el cuerpo de su hermano Rodrigo tendido en el piso del salón principal, frente al inmenso retrato al óleo de su tatarabuela, doña Soledad Vázquez de Mendoza. La pintura, que por más de 150 años había dominado majestuosamente la pared principal de la mansión colonial en San Miguel de Allende, ahora exhibía una grieta irregular que cortaba el rostro de la antepasada por la mitad, como una cicatriz siniestra que parecía palpitar con la luz vacilante de las velas. ¡Dios mío! ¡Rodrigo! Valentina cayó de rodillas junto al cuerpo de su hermano menor, las manos temblándole mientras buscaba signos de vida. A sus 32 años, Rodrigo yacía inmóvil, los ojos vidriosos fijos en el techo ornamentado de la antigua hacienda. No había sangre visible, ninguna herida aparente, solo una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Lo que más perturbaba a Valentina eran los fragmentos de vidrio esparcidos alrededor del cuerpo y las manchas oscuras que escurrían del mismo cuadro, como si la tinta centenaria de pronto hubiera cobrado vida y comenzado a sangrar. El olor metálico en el aire era inconfundible. Catalina, la hermana mayor, apareció en lo alto de la escalera de mármol, envuelta en una bata de seda azul marino. Sus 53 años pesaban en cada paso cauteloso que daba hacia la escena macabra. ¿Qué pasó aquí? Su voz salió ronca, cargada de una mezcla de sueño y pavor creciente. Lo encontré así, sollozó Valentina, señalando el retrato agrietado. El cuadro de la bisabuela Soledad. Está roto, Catalina. Y Rodrigo. Fue entonces cuando Catalina notó algo que le heló la sangre. En el marco dorado y ornamentado del retrato, grabadas como si hubieran sido hechas con una uña afilada, había palabras que definitivamente no estaban ahí la noche anterior. La verdad siempre regresa. Las dos hermanas se miraron, recordando de inmediato la antigua leyenda que su abuela contaba en las noches frías de invierno. Doña Soledad, la matriarca retratada en la pintura, había muerto en circunstancias misteriosas en 1873. Se decía que protegía los secretos más oscuros de la familia Mendoza y que cualquiera que osara profanar su imagen sería perseguido por una maldición terrible hasta que la verdad saliera a la luz. «Tenemos que llamar a la policía», murmuró Catalina, aunque su voz traicionaba una extraña vacilación. «¿Y si es verdad, Catalina?» Valentina alzó los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si la maldición es real?» En ese momento, un viento helado barrió el salón, haciendo que las cortinas de terciopelo rojo danzaran como fantasmas. Las velas titilaron, creando sombras danzantes que parecían darle movimiento al rostro agrietado de doña Soledad. Y entonces ambas juraron haber visto. Los ojos pintados de la antepasada parpadearon una sola vez, como si estuviera observando cada movimiento de las herederas, esperando pacientemente a que los secretos enterrados por más de un siglo finalmente salieran a la superficie. El terror apenas comenzaba en la hacienda San Rafael. El comandante detective Alejandro Herrera llegó a la hacienda San Rafael cuando los primeros rayos de sol empezaban a filtrarse por las ventanas coloniales. A sus 48 años, había visto de todo en sus 2 décadas al servicio de la policía de San Miguel de Allende, pero nunca algo tan perturbador como la escena que lo aguardaba. «¿No han tocado nada?», preguntó, con sus ojos expertos examinando cada detalle del salón principal. Valentina negó con la cabeza, todavía en estado de shock. Ella y Catalina estaban sentadas en el sofá de cuero antiguo, bebiendo té de manzanilla que la ama de llaves, doña Carmen, había preparado con manos temblorosas. «Encontré a mi hermano exactamente así, detective», murmuró Valentina. «No me atreví a mover ni una astilla de vidrio».
Herrera caminó lentamente alrededor del cuerpo de Rodrigo, tomando notas en su cuaderno de cuero gastado. El joven heredero vestía únicamente una camiseta blanca y pantalones de pijama azules. Sus pies estaban descalzos, como si hubiera bajado apresuradamente de su cuarto en el segundo piso. «Díganme», continuó el detective, observando las manchas oscuras que parecían haber escurrido de la pintura. «¿Saben qué estaba haciendo Rodrigo aquí tan tarde?» Las dos hermanas intercambiaron una mirada cargada de tensión. Catalina fue la primera en hablar, con la voz cuidadosamente controlada. «Mi hermano estaba perturbado en los últimos días. Decía que escuchaba susurros que venían de este salón durante la madrugada». «¿Susurros?» Herrera alzó una ceja. «Tonterías», interrumpió Valentina rápidamente. «Rodrigo siempre fue muy imaginativo. Desde niño creía en las leyendas de la familia». El detective se acercó al retrato dañado. La grieta dividía perfectamente el rostro de doña Soledad, creando una imagen inquietante. Pero lo que más le llamaba la atención eran aquellas palabras grabadas en el marco. «La verdad siempre regresa». «Esas palabras», murmuró pasando el dedo por las letras, «se hicieron recientemente. La madera todavía tiene astillas frescas». «Detective». Catalina se levantó bruscamente. «Debe saber que nuestra familia ha resguardado esta hacienda durante generaciones. Este retrato es de nuestra tatarabuela, doña Soledad. Existe una leyenda». Herrera guardó el cuaderno y la miró con renovado interés. «¿Qué tipo de leyenda?» «Dicen que quien dañe la pintura quedará maldito», dijo Valentina, casi en un susurro. «Nuestra abuela contaba que doña Soledad murió protegiendo secretos terribles de la familia y que su alma permanece ligada a este retrato». El detective no pudo ocultar una sonrisa escéptica. «Señoras, con todo respeto, no creo en maldiciones, pero sí creo en motivos reales para un asesinato». La palabra asesinato cayó como una piedra en el silencio del salón. Valentina palideció visiblemente. «¿Asesinato? Pero no hay heridas, detective. Aún no termino el examen», respondió Herrera volviéndose hacia el cuerpo. «Pero les diré algo. Las personas no mueren de miedo, y estas manchas oscuras no salieron solas de la pintura». En ese momento, doña Carmen, la ama de llaves de 68 años que servía a la familia desde hacía 4 décadas, apareció en la entrada del salón. Sus manos sostenían una bandeja de plata, pero temblaban tanto que las tazas tintineaban como campanas fúnebres. «Disculpen la interrupción», dijo con la voz entrecortada, «pero encontré esto en el cuarto del joven Rodrigo». Extendió una carta amarillenta, con caligrafía elegante de décadas pasadas. El papel exhalaba un perfume antiguo, como de rosas marchitas y tiempo olvidado. Herrera tomó la carta y leyó en voz alta. «Mis queridos descendientes, si están leyendo esto, es porque alguien descubrió mi escondite. El retrato guarda más que mi imagen. Cuando la verdad salga a la luz, que Dios tenga piedad de todos ustedes». Soledad. El silencio que siguió se rompió solo por el graznido lejano de unos cuervos en los jardines de la hacienda. «¿Dónde exactamente encontró esta carta?», preguntó Herrera a la ama de llaves. «Debajo de su almohada», respondió doña Carmen persignándose, como si hubiera dormido con ella. Valentina y Catalina se miraron de nuevo, pero esta vez había algo distinto en sus ojos. No era solo miedo. Era la expresión de quien sabe mucho más de lo que está dispuesta a revelar. Y el detective Herrera, tan experimentado como era, percibió cada matiz de aquella mirada cómplice. Los secretos de la familia Mendoza empezaban a desenterrarse, uno por uno. Pasaron 3 días desde el hallazgo del cuerpo de Rodrigo, y la autopsia del doctor Fernando Rivas trajo revelaciones que dejaron al detective Herrera aún más intrigado. En el pequeño anfiteatro de San Miguel de Allende, el médico forense se quitó los lentes y suspiró profundamente. Alejandro,
En 30 años de profesión nunca vi algo así, dijo, señalando el informe. Rodrigo Mendoza murió de paro cardíaco, pero no por causas naturales. Explícate mejor, Fernando. Encontré rastros de una sustancia en su sangre, algo derivado de plantas, muy raro. Provoca alucinaciones intensas antes de causar falla cardíaca. Es como si hubiera visto algo tan aterrador que su corazón simplemente se detuvo. Herrera frunció el ceño. Los venenos vegetales no aparecían de la nada. Alguien se los había administrado a Rodrigo intencionalmente. De regreso en la hacienda San Rafael, el detective decidió interrogar a cada miembro de la familia por separado. Empezó con Valentina, que lo recibió en la biblioteca, rodeada de estanterías de caoba repletas de libros antiguos y documentos familiares. Valentina, necesito que sea completamente honesta conmigo, dijo Herrera, sentándose en un sillón de cuero. ¿Su familia posee propiedades además de esta hacienda? Ella vaciló, jugueteando nerviosa con un anillo de esmeraldas. Tenemos algunas tierras. Viñedos en Querétaro, un pequeño rancho de ganado en Guanajuato. ¿Y deudas? El silencio de Valentina fue revelador. Sus mejillas se encendieron y desvió la mirada. Detective, nuestra familia siempre vivió bien, pero... Suspiró. Rodrigo había contraído algunas deudas de juego. Nada muy serio. Define nada muy serio. 500,000 pesos, confesó por fin. Le debía a gente peligrosa en la Ciudad de México. Herrera anotó todo, pero notó que había más. Valentina ocultaba algo mayor. ¿Y el retrato? ¿Saben exactamente qué hay oculto detrás de él? Esta vez, Valentina se puso completamente pálida. Yo no sé de qué habla, pero el detective había notado algo durante sus investigaciones. Las dimensiones del muro detrás del retrato no coincidían con la estructura exterior de la casa. Había un espacio vacío ahí. Una hora después, tocó el turno de Catalina. Lo recibió en el jardín interior de la hacienda, entre fuentes de piedra y rosales centenarios. A sus 53 años, Catalina tenía una postura más altiva que su hermana, pero sus ojos delataban la misma nerviosidad. Catalina, su hermana, me habló de las deudas de Rodrigo, pero tengo la impresión de que están omitiendo algo fundamental. Ella cruzó los brazos, a la defensiva. Detective, nuestra familia siempre ha sido respetada en San Miguel de Allende. No tenemos nada que esconder. Entonces explíqueme esto. Herrera mostró unas fotografías que había tomado del marco del retrato. Estas marcas en la madera no son recientes. Alguien ya intentó remover el cuadro antes, varias veces. Catalina se mostró visiblemente incómoda. Era Rodrigo. Estaba obsesionado con las leyendas familiares. Creía que había algo escondido detrás de la pintura. ¿Y lo había? ¿Cómo voy a saber? Respondió demasiado rápido. Herrera se levantó y caminó hacia uno de los rosales, fingiendo examinar las flores. Catalina, encontré algo interesante en los archivos de la ciudad. Su tatarabuela, doña Soledad, no murió de causas naturales en 1873. Fue asesinada, y el caso nunca se resolvió. El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina se sentó pesadamente en una banca de piedra, como si el peso de generaciones de secretos, por fin, hubiera caído sobre sus hombros. «Hay algo que ustedes no saben, detective», murmuró al fin. Hace 3 meses, Rodrigo encontró unos documentos en el ático, papeles antiguos, escritos por la misma doña Soledad. Se quedó perturbado. Decía que nuestra familia había cometido crímenes terribles en el pasado. ¿Qué tipo de crímenes? No lo sé. Catalina alzó la vista y, por primera vez, Herrera vio miedo genuino en sus ojos. Guardaba los documentos bajo llave en su cuarto. Decía que iba a revelarlo todo, que ya no podía vivir con esos secretos. En ese momento, doña Carmen apareció corriendo por el jardín, el rostro desencajado de pavor.
Señorita Catalina, detective Herrera, vengan rápido. ¿Qué pasó, Carmen? Es el retrato, gritó señalando la casa. Las manchas oscuras se están extendiendo, y juro por todos los santos que escuché una voz que salía de adentro de la pintura. Los tres corrieron hacia el salón principal, pero lo que encontraron los dejó sin aliento. El retrato de doña Soledad no solo seguía agrietado, las manchas oscuras se habían extendido por toda la pintura, formando patrones que parecían letras. Y en la base del marco, escritas con la misma sustancia oscura, aparecieron nuevas palabras. 3 días quedan. Y esta vez, todos los presentes juraron haber oído un susurro bajo y macabro que resonaba por las paredes de la antigua hacienda, como si la propia doña Soledad estuviera contando los días para que sus secretos fueran finalmente revelados. El tiempo se agotaba, y alguien de la familia sabía exactamente por qué. A la mañana siguiente, el detective Herrera llegó a la hacienda con una orden de cateo y 3 oficiales de la policía estatal. El descubrimiento de los nuevos mensajes en el retrato había acelerado sus sospechas. Alguien manipulaba la escena, usando la superstición familiar para encubrir un crimen muy real. «Quiero que revisen cada cuarto de esta casa», instruyó a los oficiales. «Busquen documentos, cartas, cualquier cosa que haya pertenecido a Rodrigo Mendoza». Valentina y Catalina observaban nerviosas desde la entrada del salón principal, mientras Herrera se acercaba al retrato con equipo especializado. Había llamado a un restaurador de arte de Guanajuato, el profesor Miguel Santos, para ayudar a examinar la pintura sin dañarla más. «Detective», dijo el profesor, ajustando una lupa especial, «estas manchas no son pintura antigua. Es una mezcla de sangre humana con un tipo de pigmento mineral. Alguien está aplicando esto intencionalmente sobre la pintura original». «¿Sangre humana?» Herrera se inclinó para ver mejor. «Sí, y por sus características, es reciente, muy reciente». En ese momento, gritos que venían del segundo piso interrumpieron la investigación. Uno de los oficiales bajó corriendo las escaleras de mármol, el rostro pálido de shock. «Detective, encontramos algo en el cuarto de Rodrigo Mendoza. Será mejor que vea esto». En la recámara del joven heredero, detrás de una estantería móvil secreta, había un pequeño despacho oculto. Las paredes estaban cubiertas de documentos antiguos, fotografías amarillentas y mapas de la región. Pero lo que más llamaba la atención era una mesa repleta de papeles con la caligrafía desesperada de Rodrigo. Herrera tomó una de las cartas más recientes, fechada apenas una semana antes de la muerte. «No puedo seguir guardando este secreto. Descubrí la verdad sobre doña Soledad y sobre lo que hizo nuestra familia. El retrato esconde pruebas de una masacre. Debo contarlo todo, aunque destruya el nombre de los Mendoza para siempre». «¿Qué masacre?», murmuró Herrera, buscando más detalles. En otro papel encontró un mapa de la hacienda de 1870, con marcas rojas en varias partes de la propiedad. Había anotaciones de Rodrigo: 23 cuerpos enterrados aquí, familias enteras desaparecidas, doña Soledad fue cómplice. El profesor Santos apareció en la entrada del despacho oculto. «Detective, logré remover parte de las manchas del retrato. Hay algo que debe ver de inmediato». De regreso en el salón principal, el restaurador había descubierto que detrás de la grieta original existía una segunda pintura, más antigua, pintada sobre la primera. «Mire aquí», señaló el área limpia. «No es solo doña Soledad. Hay otras figuras pintadas al fondo, pero se cubrieron intencionalmente años después». A través de la grieta, Herrera pudo vislumbrar rostros fantasmales de otras personas, como si doña Soledad estuviera rodeada de almas atormentadas. Fue entonces cuando doña Carmen se acercó tímidamente llevando una bandeja de café, pero sus manos temblaban tanto que casi lo derramó todo.
Carmen, dijo Herrera con suavidad, usted trabaja aquí desde hace 40 años. Nunca escuchó historias sobre esta pintura. La anciana, ama de llaves, miró alrededor con nerviosismo, como temiendo ser oída. Detective, susurró, mi abuela trabajó aquí antes que yo. Me contó cosas que las señoritas no saben. ¿Qué cosas? Doña Soledad no fue asesinada, detective, fue ajusticiada por las familias de las personas que ella y su esposo mataron para robarles sus tierras. Catalina dio un paso al frente, indignada. Carmen, ¿cómo se atreve a hablar así de nuestra antepasada? Es la verdad, señorita. La ama de llaves la encaró con sorprendente valentía. Doña Soledad y don Emiliano mandaron envenenar pozos, quemar casas con familias enteras adentro. Todo para expandir la hacienda. 23 familias murieron. Herrera sintió que las piezas del rompecabezas encajaban. Rodrigo había descubierto la verdad sobre los crímenes de sus antepasados y decidió revelarlo todo. Pero alguien en la familia no podía permitir que eso sucediera. ¿Dónde estaban ustedes dos la noche de la muerte de Rodrigo?, preguntó directamente a las hermanas. Durmiendo, respondieron casi al unísono, pero algo en la sincronía sonó ensayado. ¿Juntas? Catalina vaciló un segundo crucial. No, yo estaba en mi cuarto, Valentina en el suyo. ¿Y ninguna escuchó a Rodrigo bajar? Fue entonces cuando Valentina cometió su primer error fatal. Siempre caminaba por la casa de madrugada desde que encontró esos malditos papeles, dijo, pero de inmediato notó que había revelado demasiado. ¿Papeles? Herrera se acercó a ella. ¿Qué papeles, Valentina? El silencio que siguió fue roto por un sonido que le heló la piel, un chirrido lento y siniestro proveniente del retrato. Todos voltearon para ver algo imposible sucediendo ante sus ojos. La grieta en la pintura se ensanchaba sola, como si una fuerza invisible rasgara la tela desde dentro. Y de lo profundo de la hendidura, un líquido oscuro empezó a escurrir con más intensidad, formando en el piso palabras que hicieron palidecer de terror a Catalina y Valentina. Ellas saben la verdad. La maldición estaba exponiendo no solo los crímenes del pasado, sino también a las cómplices del presente. La tensión en el salón principal de la Hacienda San Rafael era casi palpable cuando Herrera decidió separar a las dos hermanas para interrogatorios individuales más intensos. Las palabras que habían aparecido en el piso, ellas saben la verdad, aún brillaban húmedas, como una acusación silenciosa. Empezó con Valentina, llevándola a la biblioteca mientras mantenía a Catalina bajo vigilancia en el jardín con uno de los oficiales. La hermana menor estaba visiblemente afectada, las manos temblándole mientras intentaba conservar la compostura. Valentina, voy a ser directo, dijo Herrera sentándose frente a ella. Tu hermano descubrió algo que podía destruir a tu familia. Tú y Catalina sabían exactamente lo que él pretendía hacer. Detective, juro que no sabíamos nada. Mentira, la interrumpió, colocando sobre la mesa copias de los documentos encontrados en el despacho oculto de Rodrigo. Estos papeles muestran que ustedes tres se reunieron la semana pasada para discutir el problema familiar. Encontré notas de puño y letra de Catalina. Valentina miró los documentos y su máscara de inocencia comenzó a resquebrajarse. Está bien, suspiró hondo. Rodrigo nos enseñó lo que había descubierto, pero, detective, toda nuestra familia quedaría arruinada. La reputación, las propiedades, todo se perdería si esa información se hacía pública. Entonces, decidieron silenciarlo. No, gritó poniéndose de pie. Intentamos convencerlo de guardar silencio, pero estaba obsesionado. Decía que tenía una responsabilidad moral con las familias de las víctimas. Y la noche de su muerte, Valentina vaciló, mirando por la ventana de la biblioteca como si buscara una ruta de escape.
Catalina bajó primero, confesó al fin. Sabía que Rodrigo solía venir al salón de madrugada. Quería hacer un último intento de convencerlo. Continúa. Yo bajé unos minutos después y... La voz le falló. Los encontré discutiendo frente al retrato. Rodrigo tenía un martillo en la mano, amenazando con romper la pintura para revelar lo que había detrás. Herrera se inclinó hacia adelante, intuyendo que estaba llegando al núcleo de la verdad. ¿Y luego? Catalina estaba desesperada. Ella ofreció un té para calmarlo. Dijo que solo había puesto un sedante natural, hierbas que nuestra abuela usaba para el insomnio. Pero no era solo un sedante, ¿verdad? Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Valentina. Catalina estudió botánica en la universidad. Sabía exactamente lo que hacía. El té tenía extracto de azucena del monte, una planta que en dosis altas causa alucinaciones y detiene el corazón. Tu hermana envenenó a Rodrigo. Dijo que solo lo dejaría inconsciente para ganar tiempo y esconder los documentos, sollozó Valentina. Pero la dosis fue excesiva, y cuando Rodrigo empezó a alucinar, viendo cosas horribles en el retrato, su corazón no soportó. ¿Y los mensajes en la pintura? Catalina entró en pánico. Pensó que si lo hacía parecer sobrenatural, como si la maldición fuera real, nadie sospecharía de nosotras. Usó su propia sangre mezclada con pigmentos antiguos para crear las manchas y escribir los mensajes. En ese momento, gritos desde el jardín interrumpieron la confesión. Herrera y Valentina corrieron afuera y encontraron una escena aterradora. Catalina estaba en el suelo, convulsionando violentamente, espuma saliendo de su boca. El oficial que la vigilaba estaba arrodillado a su lado, tratando de ayudarla. «¿Bebió algo?», gritó el policía. «Tenía un frasquito escondido en su vestido». Doña Carmen apareció corriendo, reconociendo de inmediato los síntomas. «Dios santo, es azucena del monte, la misma planta que mató al joven Rodrigo». Herrera intentó auxiliar a Catalina, pero era demasiado tarde. En pocos minutos sucumbió al mismo veneno que había usado para asesinar a su hermano. Mientras esperaban la ambulancia, Valentina encontró una carta que Catalina había dejado caer durante las convulsiones. Con manos temblorosas, la leyó en voz alta. «No puedo vivir con el peso de lo que hice. Maté a mi propio hermano para proteger secretos de muertos que debieron olvidarse hace mucho. Doña Soledad llevó a nuestra familia por un camino de sangre, y yo solo continué la tradición. Que Dios nos perdone». Herrera miró el retrato a través de las ventanas del salón. Las manchas oscuras parecían haber dejado de expandirse, como si la confesión por fin hubiera calmado a los espíritus inquietos. Pero cuando se preparaba para cerrar el caso, doña Carmen lo tomó del brazo y le susurró algo que le heló la sangre. «Detective, hay algo que la señorita Catalina no sabía. El retrato realmente está maldito, porque descubrí anoche que detrás de la pintura no hay solo documentos históricos». «¿Qué quiere decir?» «Hay un túnel, detective. Un túnel que lleva a los sótanos de la hacienda donde...» Se persignó. «Donde todavía están los esqueletos de las 23 familias asesinadas por los Mendoza. La maldición era real, pero no de la forma que todos imaginaban. El verdadero horror apenas empezaba a revelarse. 3 días después de la muerte de Catalina, la hacienda San Rafael se había convertido en el centro de una de las investigaciones arqueológicas y forenses más impactantes en la historia de Guanajuato. El detective Herrera coordinaba a un equipo de especialistas que había descubierto algo mucho peor que cualquier leyenda familiar. El profesor Miguel Santos, junto con arqueólogos de la Universidad de Guanajuato, logró retirar cuidadosamente el retrato de doña Soledad, revelando un pasadizo secreto excavado en el muro mismo de la mansión. El túnel, construido en 1870,
llevaba directamente a los sótanos subterráneos de la hacienda. «Detective», dijo la doctora. «Elena Vázquez, antropóloga forense. Lo que encontramos aquí abajo supera cualquier cosa que hayamos documentado en la región. En los sótanos húmedos y oscuros, iluminados solo por potentes linternas, había 23 cámaras mortuorias improvisadas. En cada una, esqueletos completos de familias enteras, hombres, mujeres, niños y hasta bebés. Los huesos mostraban signos claros de envenenamiento y violencia. Por los objetos personales hallados, continuó la doctora, pudimos identificar algunas familias, los Herrera, los Castillo, los Morales. Todas eran pequeños propietarios cuyas tierras colindaban con la hacienda original de los Mendoza. Herrera examinó las paredes de las cámaras, donde había inscripciones grabadas en la piedra. Algunas eran nombres y fechas, otras mensajes desesperados dejados por las propias víctimas antes de morir. «Mire esto», llamó la atención del equipo hacia un muro específico. «Doña Soledad nos prometió agua limpia, pero era veneno. Que Dios la condene por toda la eternidad. Está firmado por Miguel Herrera, 1872. La revelación hizo estremecer al detective. Llevaba el mismo apellido que una de las familias asesinadas. De vuelta en el salón principal, Valentina esperaba sentada en el sofá, ahora la única heredera viva de la familia Mendoza. Su apariencia había cambiado drásticamente en los últimos días. El cabello desaliñado, ojeras profundas y una mirada constantemente atormentada. «Valentina», dijo Herrera, sentándose frente a ella, «necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre cómo adquirió tu familia estas tierras». Ella alzó la vista vacía, como si mirara a través de él. «Ya no importa, detective. Encontraron los cuerpos, ¿verdad?» Su voz sonaba extrañamente calmada. «Sentí el olor viniendo de los sótanos anoche. El olor de la muerte de hace 150 años. ¿Cómo sabías de los cuerpos?» «Porque leí todos los diarios de doña Soledad», confesó Valentina. «Rodrigo no fue el primero en descubrir la verdad. Yo lo sabía desde hace años, pero elegí guardar el secreto. Catalina descubrió que yo lo sabía la semana pasada». Herrera se inclinó hacia adelante, percibiendo que había más capas en esta tragedia. «Continúa. Doña Soledad lo escribió todo en sus diarios secretos. Cómo ella y don Emiliano envenenaron los pozos de las familias vecinas, cómo invitaron a los sobrevivientes a negociar en la hacienda y los asesinaron uno por uno, cómo enterraron los cuerpos en los sótanos y construyeron el túnel para facilitar el traslado de los cadáveres. ¿Y por qué Catalina mató a Rodrigo si tú también sabías?» Valentina soltó una risa amarga, sin humor. «Porque Rodrigo descubrió algo que ni yo sabía, detective. Algo que Catalina habría hecho cualquier cosa por ocultar. ¿Qué? Que los asesinatos no terminaron con doña Soledad». El silencio fue interrumpido por doña Carmen, que apareció en la entrada del salón cargando una pila de libros viejos y polvosos. «Señorita Valentina», dijo la ama de llaves con voz trémula, «encontré los diarios que me pidió. Estaban escondidos en el ático junto con otras cosas». Colocó los libros sobre la mesa de centro, pero también había algo más siniestro. Fotografías en blanco y negro de distintas épocas, mostrando personas desaparecidas de la región a lo largo de más de un siglo. «Detective», dijo Valentina, hojeando uno de los diarios, «nuestra familia siguió matando por generaciones. Cada 20 o 30 años, cuando alguien se acercaba demasiado a la verdad, desaparecía. Nuestro abuelo, nuestro padre, todos continuaron la tradición. Y Catalina, hace 10 años, un historiador de Querétaro vino a investigar sobre las familias desaparecidas de la región. Catalina lo envenenó igual que a Rodrigo. Dijo que se había caído de un caballo, pero yo lo vi todo». Herrera sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
La maldición del retrato no era sobrenatural. Era la maldición muy real de una familia de asesinos seriales que había operado durante más de 150 años. Y nunca denunciaste. ¿Cómo podía? Valentina lo miró con ojos desesperados. Yo también tengo sangre en las manos, detective, porque cuando Rodrigo decidió revelarlo todo, yo ayudé a Catalina a planear cómo silenciarlo. La diferencia es que ella tuvo el valor de hacer lo que yo no. En ese momento, uno de los oficiales entró corriendo al salón con el rostro pálido de horror. «Detective Herrera, encontramos más cámaras en los sótanos. Hay cuerpos más recientes, mucho más recientes». «¿Cuántos?» «Al menos 15, señor. Algunos aún tienen ropa de los 90 y hay una cámara cerrada que parece haber sido usada la semana pasada». Valentina se levantó lentamente, con una perturbadora sonrisa formándose en sus labios. «Detective, tiene que entender algo sobre la maldición del retrato. No trata del pasado. Trata de lo que pasa cuando alguien intenta romper el ciclo de silencio de la familia Mendoza». Y antes de que Herrera pudiera reaccionar, Valentina reveló la verdad final que haría que todo se viniera abajo. Valentina caminó lentamente hacia una de las estanterías de la biblioteca, sus pasos resonando en el silencio tenso del salón. Con movimientos deliberados, presionó una secuencia específica de libros y una sección entera de la estantería se abrió, revelando una caja fuerte oculta detrás. «Detective Herrera», dijo con una calma perturbadora, «permítame presentarle el verdadero legado de la familia Mendoza». De la caja fuerte sacó decenas de documentos, fotografías y objetos personales que claramente no pertenecían a la familia. Eran identificaciones, joyas, relojes y cartas personales de personas desaparecidas a lo largo de décadas. Catalina pensaba que ella era la guardiana de los secretos familiares, continuó Valentina, esparciendo los objetos sobre la mesa de caoba. Pero en realidad era yo. Siempre fui yo. Herrera retrocedió instintivamente, su mano moviéndose hacia el arma. Los oficiales presentes se colocaron estratégicamente, percibiendo que la situación había tomado un rumbo mucho más peligroso. Rodrigo encontró esta caja fuerte la semana pasada. Valentina alzó una fotografía específica mostrando a una pareja joven sonriendo. ¿Reconoce a estas personas, detective? Herrera examinó la foto y sintió que el estómago se le volcaba. Eran Carlos y María Herrera, sus propios primos, desaparecidos misteriosamente hace 5 años durante un viaje turístico a San Miguel de Allende. «Vinieron a buscar información sobre nuestra familia ancestral», dijo Valentina, observando el horror en el rostro del detective. Carlos sospechaba que sus antepasados tenían alguna relación con las tierras de los Mendoza. Tenía razón. Tú los mataste. Protegí a nuestra familia, como me enseñó mi madre, como su madre le enseñó a ella. Valentina hablaba como si comentara del clima. Cada generación de los Mendoza tiene una guardiana. Alguien que hace el trabajo sucio para mantener los secretos enterrados. Doña Carmen, que había permanecido callada hasta entonces, dio un paso al frente con sorprendente coraje. «Señorita Valentina», dijo con voz temblorosa pero firme, «no puede continuar con esto. Ya ha habido demasiadas muertes». Valentina la miró con una frialdad helada. «Carmen, querida, ¿de verdad crees que trabajaste aquí 40 años sin saber nada?», rió en voz baja. «Ayudaste a limpiar la sangre, a enterrar los cuerpos, a mantener las bocas cerradas. Eres tan cómplice como cualquiera de nosotros». La ama de llaves palideció, pero no negó las acusaciones. «Yo tenía miedo. Mi familia dependía de este trabajo. Y los Mendoza, ustedes, controlan la mitad de los negocios de la ciudad». «Exacto», asintió Valentina. «El poder y el miedo han caminado juntos por generaciones en San Miguel de Allende.
¿Cuántos políticos, empresarios y jueces cree que conocen nuestros secretos y eligieron guardar silencio? Herrera sintió que estaba en el centro de una conspiración mucho mayor de lo que imaginó. ¿A cuántas personas has matado, Valentina? Yo, personalmente, solo a 7 en los últimos 15 años, respondió con una naturalidad escalofriante. Pero coordiné la eliminación de al menos otras 20 que se acercaron demasiado a la verdad. Periodistas, historiadores, investigadores privados, parientes de las víctimas antiguas. ¿Y Rodrigo? ¿De verdad Catalina lo envenenó? Valentina soltó otra risita amarga. Pobre Catalina, de verdad creyó que había matado a nuestro hermano. La verdad es que yo puse el veneno en el té que ella preparó. Pensó que usaba solo un sedante, pero yo había sustituido las hierbas por azucena del monte concentrada. ¿Por qué dejar que tu propia hermana creyera que era una asesina? Porque necesitaba un chivo expiatorio por si la investigación llegaba demasiado lejos. Y Catalina siempre fue más emocional, más propensa a confesar bajo presión. Valentina se miró las uñas con indiferencia. Cuando se suicidó, creí que el caso quedaría cerrado. Pero usted siguió cavando, detective. En ese momento, uno de los oficiales le susurró algo al oído a Herrera, endureciendo su expresión. Acabamos de recibir información de que estuviste en San Miguel de Allende durante la desaparición de todas las 15 personas halladas en los sótanos más recientes, dijo Herrera. Y hay testigos que te vieron hablar con varias de ellas días antes de desaparecer. ¿Testigos? Valentina arqueó una ceja. Detective, ¿de verdad cree que dejaría testigos con vida? La frialdad de su voz hizo que todos comprendieran la verdadera dimensión del horror. Valentina Mendoza no era solo una asesina, era una sociópata que había convertido el asesinato en una tradición familiar sistematizada. Quedas detenida por múltiples homicidios, declaró Herrera, haciendo señas a los oficiales para que se acercaran. Pero Valentina alzó la mano, deteniéndolos. Detective, antes de arrestarme, hay algo más que debe saber sobre la maldición del retrato. Se volvió hacia la pintura agrietada de Doña Soledad, que todavía goteaba aquella sustancia oscura. La verdadera maldición no era sobrenatural, era práctica. Doña Soledad creó un sistema perfecto, usar la superstición y el miedo para mantener a la gente lejos de la verdad. Y funcionó por 150 años. Pero ahora se acabó, dijo Herrera acercándose a ella. Valentina sonrió por última vez, una sonrisa que heló la sangre de todos los presentes. ¿Se acabó? Detective, ¿de verdad cree que yo era la única guardiana de los secretos? ¿Que en una conspiración de 150 años solo una persona lo sabía todo? Y en ese momento, Herrera comprendió que la verdadera magnitud de la maldición de los Mendoza apenas empezaba a revelarse. Antes de que el detective Herrera pudiera reaccionar a las perturbadoras palabras de Valentina, el sonido de pasos resonó por el pasillo principal de la hacienda. Para sorpresa de todos, el alcalde de San Miguel de Allende, don Ricardo Vázquez, entró al salón acompañado de 2 hombres de traje oscuro que claramente no eran policías locales. «Detective Herrera», dijo el alcalde con voz autoritaria, «me temo que su investigación ha llegado a su fin». «Don Ricardo, ¿qué significa esto?» «Significa que algunos secretos son demasiado grandes para ser revelados», respondió uno de los hombres de traje mostrando una identificación federal. «Soy el agente Morales, de la Fiscalía General. Esta investigación ahora está bajo jurisdicción federal». Valentina observaba la escena con una sonrisa satisfecha, como si todo estuviera sucediendo exactamente según lo planeado. «Detective», dijo con calma, «permítame presentarle a los verdaderos guardianes de los secretos de San Miguel de Allende. La familia Mendoza nunca operó sola». Herrera sintió que el piso se abría bajo sus pies al comprender la magnitud de la conspiración.
Don Ricardo Vázquez era descendiente directo de doña Soledad. El apellido había sido modificado para ocultar la línea familiar. Hace 150 años, explicó el alcalde, nuestra familia construyó esta ciudad sobre los huesos de los muertos. La mitad de los terrenos comerciales, de las empresas, de las propiedades rurales, todo se adquirió mediante asesinatos coordinados por los Mendoza y los Vázquez. Y siguieron matando hasta hoy. Solo cuando fue necesario, respondió fríamente el agente Morales. Cuando alguien se acercaba demasiado a la verdad, periodistas de investigación, historiadores curiosos, familiares de víctimas que hacían preguntas incómodas. Doña Carmen, que había guardado silencio, habló por fin. Detective, la mitad de las desapariciones en San Miguel de Allende en los últimos 50 años fueron orquestadas por ellos. Y las autoridades siempre archivaron los casos como personas que simplemente siguieron su camino. ¿Cómo sabes eso, Carmen? Porque mi familia también forma parte de la conspiración desde hace generaciones, confesó con lágrimas en los ojos. Nosotros, los empleados domésticos, los sepultureros, los funcionarios del ayuntamiento, todos lo sabíamos, pero nos compraban con dinero o nos silenciaban con amenazas. Herrera intentó alcanzar su radio para pedir refuerzos, pero el agente Morales lo interrumpió. Detective, sus superiores ya fueron informados de que usted murió heroicamente intentando arrestar a una asesina serial que se resistió a la detención. No pueden hacer esto. Hay otros oficiales aquí, hay evidencias, Los oficiales que trajo son nuestros hombres, dijo don Ricardo. Y en cuanto a las evidencias, bueno, los accidentes pasan. Las fugas de gas en mansiones antiguas son muy comunes. Valentina se acercó a una de las ventanas del salón y saludó a alguien afuera. Momentos después, hombres armados entraron a la hacienda, cercando completamente el área. Detective Herrera, dijo Valentina, su familia pagará por el error de sus antepasados. Los Herrera cuestionaron la autoridad de los Mendoza en 1872. Hoy, la deuda se saldará. Pero Herrera había previsto algo así. Durante sus años como detective, aprendió a desconfiar de conspiraciones que involucraban familias poderosas. En secreto, había enviado todas las evidencias recolectadas a un periodista de investigación en la Ciudad de México, junto con coordenadas GPS de los lugares donde se habían encontrado los cuerpos. «Pueden matarme», dijo con sorprendente calma, «pero la verdad ya está en movimiento». En 2 horas, la mayor cadena de televisión de México recibirá un paquete completo con fotos, documentos, coordenadas y grabaciones de audio de toda esta investigación. El tenso silencio se quebró por el timbre del celular del agente Morales. Después de una breve y tensa conversación, se volvió hacia don Ricardo con expresión sombría. La información ya se filtró. Hay equipos de televisión en camino a San Miguel de Allende. Tenemos menos de 1 hora antes de que esto se convierta en un escándalo nacional. Valentina mantenía la compostura, pero por primera vez una sombra de preocupación cruzó su rostro. «No importa», dijo al fin. «Aunque la verdad salga a la luz, la mitad de las autoridades del Estado están en nuestra nómina. Los procesos se archivarán, las evidencias desaparecerán, los testigos morirán en accidentes». «Tal vez», admitió Herrera, «pero la maldición del retrato por fin se romperá. Las familias de las víctimas sabrán la verdad sobre lo que pasó con sus seres queridos». En ese momento, como si respondiera a las palabras del detective, el retrato de doña Soledad comenzó a desmoronarse. La pintura centenaria se descascaró por completo, revelando solo un lienzo en blanco debajo. Las manchas oscuras que habían atormentado a la familia por días simplemente desaparecieron, como si la confesión de la verdad hubiera roto el poder de los secretos ancestrales. Don Ricardo hizo una seña a sus hombres,
Pero antes de que pudieran actuar, sirenas policiales resonaron en la propiedad. Decenas de patrullas cercaron la hacienda, seguidas por vehículos de la prensa nacional. ¿Cómo?, murmuró el alcalde. El detective Herrera no era el único que sospechaba la verdad, dijo una voz familiar desde la entrada del salón. Era el comandante regional de la Policía del Estado, acompañado de agentes federales legítimos. La investigación paralela llevaba meses en marcha, esperando solo evidencias concretas para actuar. Valentina, don Ricardo, el falso agente Morales y todos los involucrados fueron arrestados en un operativo que se conocería como Operación Retrato Quebrado. Las excavaciones en la Hacienda San Rafael continuaron por semanas, revelando más de 60 cuerpos enterrados en distintas épocas. 6 meses después, el detective Alejandro Herrera estaba en su oficina de la nueva comandancia de San Miguel de Allende, leyendo el último informe del caso. Valentina Mendoza había sido condenada a prisión perpetua por 15 asesinatos comprobados. Don Ricardo Vázquez y otros 12 cómplices también recibieron sentencias severas. La Hacienda San Rafael fue transformada en un memorial para las víctimas de las familias Mendoza y Vázquez. El retrato de Doña Soledad fue destruido por completo, pero no antes de que los restauradores descubrieran la última sorpresa. Detrás del lienzo en blanco había una confesión completa escrita por la propia Doña Soledad, detallando cada crimen cometido y expresando su arrepentimiento final. Doña Carmen, ahora libre del peso de décadas de silencio forzado, se convirtió en la principal testigo del proceso. Reveló la ubicación de otros 3 cementerios clandestinos en la región, permitiendo que decenas de familias por fin dieran sepultura digna a sus desaparecidos. Pero en algunas noches oscuras, cuando el viento sopla fuerte por los corredores vacíos de la antigua hacienda, los habitantes de San Miguel de Allende juran escuchar aún susurros que provienen del lugar donde alguna vez colgó el retrato. Ya no son susurros de amenaza o maldición, sino voces de alivio y gratitud, como si las almas de las víctimas por fin pudieran descansar en paz. La verdadera maldición del retrato quebrado no era sobrenatural. Era el peso sofocante de secretos mantenidos por generaciones de miedo y violencia. Y cuando esa maldición se rompió, no por magia, sino por el valor de revelar la verdad, San Miguel de Allende pudo empezar a sanar sus heridas centenarias. El retrato se deshizo, pero la memoria de las víctimas permaneció viva para siempre. Y así, después de 150 años, la verdad finalmente regresó.